Ya tenemos el tema de proyección fútbol base a la profesional a cargo del profesor Armando Piripi Osman. Es jugador profesional de equipos como Millonarios, Cali, Once Caldas, Bucaramanga, entre otros, y que es licenciada de entrenamiento pro Conmebol. Entonces, profesor Armando, un placer tenerlo esta noche con nosotros. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señor, perfecto. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes esta invitación, especialmente a Julián, que hizo posible esta invitación. Aquí estoy para corresponder a esta invitación y sobre todo para que tengamos antes que una charla, una tertulia, todos aquí hablando de algo que nos apasiona como es el fútbol. Y en este caso esta inquietud que hay sobre la proyección del fútbol hacia la profesional, un camino largo, un camino con muchos obstáculos, pero que poco a poco pues podemos ir tocando temas que nos permitan primero abrir el entendimiento y darle paso a la creatividad, porque todo lo que aquí podamos hablar no es una sola verdad, son cosas de experiencia que se han vivido. Cada uno puede tener una verdad en una experiencia que haya tenido en el fútbol de base o de profesionales. Y la idea es que todos podamos aprender un poquito más y llenarnos de seguridad a la hora de plantear estos puntos y estas expectativas para futuro y en la formación y el beneficio de futbolistas mejores. Para hacer una introducción, he dejado un PowerPoint para ustedes, que esperamos que les sirva y empezar a desarrollarlo poco a poco con temas muy importantes dentro de este camino tan largo y tantos obstáculos que, como al principio les dije, que teníamos. No sé, Julián. Hola, profe, ya está lista la presentación. Muchas gracias por asistir y aceptar la invitación. Es un entrenador que lo tuve en las fuerzas básicas, fue mi jefe. Muchas gracias por todas esas experiencias, esas enseñanzas que me brindó. Me compartió también sus experiencias en el Mundial, que realmente es un tema muy enriquecedor. Y también el profe Luis Fernando, que siempre estuvieron ahí como en ese proceso deportivo. Muchísimas gracias y, profe, darle el paso para que nos ilustre con todo su conocimiento. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues arranquemos. Bueno, para muchos de nosotros, los que tuvimos una vida profesional dentro del fútbol, eh, podemos repartir ese tiempo en tres partes: el fútbol infantil, el fútbol juvenil y el fútbol profesional. Para los que somos mayores de 50 años, muchos de nosotros hicimos nuestra iniciación deportiva en la calle. A mí particularmente me tocó la calle y el potrero. La calle porque nos buscábamos los compañeros, los vecinos, los niños, para encontrar un espacio en la calle, jugar, hacer una pelota de trapo, buscar un balón, hacer unas porterías con piedras e intentar iniciar el juego de fútbol que apareció para nosotros por medio de la observación, de mirar a otros jugar y empezar a caminar ese primer espacio que es olvidado en Sudamérica. Ya en la época moderna he puesto la escuela, donde ya desde los 6, 5 años hay padres que pueden ubicar a sus hijos en esa escuela para aprender
de lo que es este juego. En la calle y el potrero fue olvidado. La calle del Potrero se convirtió en cemento por las construcciones y el tiempo se fue reduciendo muy poco. A veces permanecíamos 4 o 5 horas jugando a la pelota. Ahora el tiempo se ha reducido mucho y es a 1 hora que pueda tener en una escuela para enseñar a los muchachos 1 o 2 o 3 veces por semana en esta iniciación deportiva. Yo pienso que lo más importante de esto ha sido el balón. Y si podemos darnos cuenta, el primer amor de todos nosotros los futbolistas ha sido la pelota. Con ella fue que pasamos mayor tiempo. Quizás ese mayor tiempo nos hizo de pronto tener una técnica mucho más efectiva, de mayor calidad, de mayor eficacia, que permitiera pues a través de los años pues tener éxito dentro de la relación jugador-balón, jugador-compañeros, jugador-espectáculo. Yo considero que el fútbol nace en una cancha porque la reglamentación también del juego y de las 17 reglas, como siempre lo predico, si usted no sabe las 17 reglas, será muy difícil que usted sea un buen futbolista. Por eso a todos los que son formadores, lo primero que tienen que hacer es una cartelera con las 17 reglas, donde las vean y las memoricen, porque a mí me ha pasado muchas veces que a un jugador de primera o a un seleccionado nacional le pregunto cuántas reglas tiene el fútbol y no se las saben. Entonces, si el reglamento nos dice que la regla 1 es la cancha, nosotros tenemos que empezar que en el juego y en la formación infanto-juvenil deberemos tener canchas que vayan de acorde a la edad, al espacio y a la calidad de contactos que uno pueda tener con la pelota. Es un error supremamente grande meter a niños en una cancha normal de fútbol de 110 por 67, hacer un partido donde tocan 2 o 3 veces la pelota en vez de hacer un juego de 5 contra 5, donde hacen muchos contactos y van creciendo. A este inicio tenemos que adecuar algo de educación. La verdad, nosotros en Sudamérica hemos tenido siempre un problema grave, que es la educación pobre que tienen los futbolistas para empezar a practicar. Hay muchos muchachos que dejan el estudio y a diferencia de Europa, el estudio nunca se abandona. Nosotros abandonamos el estudio por ir a jugar, por querer intentar hacer algo dentro del fútbol, y eso es un error que tarde o temprano se va a notar. Y cada espacio que nosotros tenemos aquí, cada fútbol infantil bien preparado va a sustentar a un fútbol juvenil, y un juvenil bien preparado va a sustentar el fútbol profesional. Si le dejas pasar cosas a un muchacho de infantil a juvenil, esté seguro que en la vida profesional se van a notar. Y en estos momentos uno, cuando está mirando un partido de fútbol de primera división, aquí mismo en el fútbol local, nos damos cuenta las deficiencias técnicas, coordinativas, las tomas de decisiones, la falta de conceptos que tienen los futbolistas a la hora de ejecutar una acción o de resolver una situación de juego. Entonces, he empezado por eso, porque es una historia que quisiéramos cambiar, una historia que debemos empezar a implementar, que la escuela no se puede abandonar. La escuela de estudios, la escuela del fútbol y la escuela para entrenadores, porque todos vamos de la mano.
Yo felicito ahora que todos los que están haciendo las licencias, a todos aquellos que quieren llegar a ser profesionales, les comparto mi expresión, que yo le dediqué 5 años de mi carrera al fútbol base, a hacer de abajo hacia arriba también mis experiencias como entrenador, como lo hice de niño, de fútbol base hacia arriba, para ser un futbolista considerado dentro de los equipos donde jugué como el goleador del equipo, y sobre todo que tuve el éxito porque siempre lo tuve presente, que la formación académica y la formación futbolística van de la mano. Ese es el principal consejo que podemos enseñar ahora y no dejarlo de lado para el siguiente, para el futuro que viene. Le pido la siguiente. Hay una pregunta que siempre le hago a todos los entrenadores y es: ¿qué demanda el fútbol actual? El fútbol actual, cada uno se pone a observarlo por televisión y la riqueza del fútbol europeo, de las grandes ligas con las locales o las suramericanas, hay una diferencia grande. Por tanto, siempre pensamos que nosotros tenemos el talento, la gente de Europa viene por nosotros, y ahí es donde pongo la primera función de qué queremos ver. Y lo que nos demanda el fútbol actual es tener jugadores de valor. Ese es el valor del jugador. Queremos formar jugadores, pues démosle el valor que tienen a cada momento del día, del entrenamiento, de los conceptos. Y lo segundo tan importante, que es el entrenamiento, que el jugador sepa que es lo más importante. Es una demanda que tiene el fútbol, que el entrenamiento es para él, que lo beneficiará a él, que lo hará crecer, que le dará una mejora individual y que será dentro del juego colectivo donde él se va a desarrollar, donde él va a ser una pieza importante, donde muchos clubes tienen en esta premisa la importancia del jugador crack para que le ayude al equipo a ganar y que tenga una relación con sus compañeros bastante aceptable y buena. Y lo último, el cuarto, es la formación desde el conocimiento del juego. Vuelvo y repito, si no te sabes las reglas, si no conoces el juego, si no sabes que la lógica interna del juego tiene muchas facetas que podemos ir creciendo, conociendo, investigando y dándoles a conocer a nuestros muchachos. Yo en mucho tiempo di clases de fútbol cuando yo estaba entrenando jugadores sub-15. Yo los entré a clase de fútbol, porque la teoría siempre tendrá algo importante en el desarrollo y el conocimiento del muchacho. De ahí partirá algo muy importante para la práctica, que lleva unos recursos, y esos recursos son los que los hacen a ellos salir avantes. Lo hice durante toda esa época que pasé en divisiones menores o formativas, y nunca dejé de lado esa importancia de hacer que los futbolistas tengan un conocimiento del juego. Sigamos, Alex. La otra pregunta que yo hago, y les hago: ¿qué clase de jugadores queremos formar? ¿Qué clase de jugadores les gustaría ver en la competición, en ese medio de competición que hay? ¿Qué clase de jugadores realmente atraen este juego? Que no te hacen cambiar el canal, sino que presentan una atención concreta. Entonces, la competición es un medio
es un medio. Y la verdad en los procesos formativos y aquí en Colombia y en Sudamérica, ese proceso infanto-juvenil tiene muy poca competición, con diferencia a la Europa, que más nos gustaría que haya empresas que patrocinen esa competición. Siento y lo sé por experiencias que hay varios torneos en varias ciudades, pero son muy pocos. El ponifútbol que yo he escuchado, el torneo de las Américas que he escuchado, eh, en diferentes partes de las regiones del mundo, de Colombia, hacen torneitos, pero no es una competencia bien adaptada y bien programada para este grupo de muchachos. Entonces, como es algo tan olvidado, a veces nos toca recurrir a la escuela, y la escuela es la enseñanza, en la competencia es entre nosotros, hacer que nuestros entrenamientos sean competitivos para que pueda el muchacho también tener puntos más altos que alcanzar. El otro punto muy claro es que se forman jugadores, no equipos. Cuando uno es un entrenador, uno no está formando a nivel infanto-juvenil equipos, está formando jugadores. Usted lo que necesita es que su muchacho haga bien las cosas, que todos los trabajos técnicos que usted les ha enseñado puedan ejecutarse correctamente, y que como entrenador puedas tener la corrección ante el fallo del muchacho, una corrección a través de otro entrenamiento, no a través de un grito, no a través de una crítica. Y el otro punto es desde el juego mismo. El juego mismo enseña, el juego mismo hace crecer, hace despertar creatividad a cualquier jugador o el muchachito. Ellos realmente tienen una fuerza y una intención para ir creciendo desde el juego, desde que la competencia les pueda permitir saborear ese deseo de estar jugando, disputando partidos, equivocándose, corrigiendo, llenándose de experiencias, y no tener que pasar un lapso de tiempo sin eso, de la competencia que es tan eficaz. Y por último, que ese jugador, cuando ya lo tenemos detectado y tiene un desarrollo y es un talento que hay que promover, hay que protegerlo, hay que protegerlo. ¿Y cómo lo protege uno? Primero que todo, en su pensamiento. El pensamiento es lo más clave, porque su condición de talento a veces le hace perder el rumbo, a veces lo hace creerse mucho más que lo que debe pensar ser. Entonces, en el pensamiento, nosotros como entrenadores estamos obligados a convencer a un futbolista que el camino es largo y duro, y que cada día tiene que buscar una mejora dentro del juego, como lo decíamos antes en el otro punto. Todos nuestros futbolistas pasamos por esto, todos hemos pasado. Y la verdad, pues el crecimiento de cada uno depende mucho de lo que pensemos, de lo que realmente tengamos como proyecto de vida. Porque nosotros en esa etapa del fútbol infantil, que casi son como 5 años, que los puedo comparar con la educación, los 5 años de primaria, los del bachillerato y la universidad. Son 5 años que usted tiene que pasar para aprender, para dejarse enseñar y para empezar a descubrir lo bello que es este deporte. Sigamos, Julián. Aquí en el valor del jugador quiero compartir esta diapositiva que esto es de mucha experiencia. Yo fui preguntando a medida que mis experiencias llegaban poco a poco, y en un campeonato del mundo poder tener de cerca gente que lleva jugadores a Europa que son latinos.
Y, y preguntando y preguntando llegué a este tipo de concepto que es muy interesante y quiero que lo vayamos desarrollando poco a poco. Siempre a un jugador de fútbol se le van a mirar las características futbolísticas, así sea juvenil o infantil o profesional. Siempre le van a mirar su muy buena técnica. Le van a mirar su nivel físico óptimo, le van a ver el nivel competitivo óptimo. Hablaba de la competencia. Cuando un muchacho es observado y le miran qué tan competitivo se ve, ese jugador atrae. Un jugador que toma buenas decisiones. A veces jugar para adelante es mejor decisión que jugar para atrás. Recibir un balón en la mitad del campo y jugársela al arquero sin ningún tipo de oposición no es una buena decisión. Es una falta de soluciones. Que tenga el conocimiento de las reglas de juego. ¿Por qué? ¿Por qué te sacan amarilla? Hay jugadores que desconocen que agarrar a otro en la camiseta, eso trae una amonestación. Entonces, son errores que si no se empiezan a corregir, será muy difícil resolverlos, ya cuando sean grandes. La visión táctica de las jugadas y del juego. Hay que ordenar, el fútbol tiene organización, tiene tareas, tiene misiones en cada posición. Entonces, ese muchacho que desarrolla bien su parte táctica dentro de la posición, es un muchacho que puede ser visto. La alta capacidad de percepción, percibir, darse cuenta de las jugadas para poder anticiparse. La superación a la adversidad y tolerancia a la frustración. Mira que en este tema, yo cuando veía a los chicos que eran cambiados y se ponían a llorar o se quitaban la camiseta, hacían pataleo, eso es lo primero que yo les digo. Los profesores tienen que corregirlo y ya no se sentaban con sus demás compañeros, sino se van por allá para una sombra. Eso se mira, eso se observa. Nosotros no vemos eso en Europa. Esas pataletas las dejamos que sucedan acá. Eso es lo que hay que corregir, que no sucedan acá. En el infanto juvenil son niños, pero porque tienen muchas presiones de las que más adelante vamos a hablar. Y ese autocontrol emocional. El muchacho tiene que saber que a veces nos da rabia alguna cosa, pero no podemos exasperarnos porque podemos ser expulsados. Ese autocontrol de recibir un gol y sacar esa tenacidad para salir del bache y buscar el gol del empate, el triunfo. ¿Sí? Y por último, está, perdón, un poquitico. Por último, la personalidad que la desarrollamos con la suma del temperamento y el carácter. Todos tenemos algo congénito dentro de nosotros, pero ya hay algo que uno tiene que forjar el carácter. Es más importante tener carácter a veces que buena técnica. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que darnos cuenta que podemos hacer crecer a los futbolistas a partir de esta experiencia. Y después unas características personales. Mira que no solamente es futbolístico lo que observan para llevar a un jugador a Europa. Buena salud, entre las características personales, buena salud y hábitos de higiene. Si tú desde niños no les enseñas a bañarse, a tener la ropa ordenada, a andar con los zapatos bien arreglados, eso es una enseñanza que nunca se va a olvidar. Instruye al niño que cuando está grande no se va a olvidar del camino. Que tenga fuerte capacidad de trabajo. Hay muchos futbolistas que son perezositos,
ya no ven. ¿Y saben por qué? Porque la tecnología los tiene atrapados. A veces un celular puede más que una hora de entrenamiento. A ver qué ha pasado en el celular. Y son cosas de enseñanza. Gran capacidad de aprendizaje. El control de la atención es importantísimo. Hay chicos que el profesor está hablando y ellos están en las nubes mirando qué es lo que van a hacer después. Esto les daña la capacidad de aprendizaje. La cultura del entrenamiento, si usted no crea un hábito de entrenarse, es muy difícil que usted sobreviva, que sobreviva en este deporte tan competitivo como el fútbol. Alta organización personal. Todo tiene tiempo en el día tiene tiempo para entrenar, tiene tiempo para almorzar, tiene tiempo para descansar. La parte que no lo vemos es una parte de su organización, tiene tiempo para estudiar, vuelvo y le repito. Solo entrenas 2 o 3 horas diarias y tienes todo un tiempo para aprender. Quieren ir a Europa, aprende el inglés, aprende otro idioma. Tener empatía con los demás. Tienes que tener buenas relaciones. Alta motivación. Si el fútbol es lo que más te gusta y es lo que más ama, a eso le dedicas tiempo y por eso tienes alta motivación. Las óptimas relaciones y el compañerismo. El punto 9 es importantísimo, la autoevaluación. El jugador tiene que empezar a aprender desde niño que se equivocó, que cometió el error. A veces es mejor decirle a un jugador, ¿sí? Para enseñarlo a que tenga evaluación. Perdiste 4 goles en vez de felicitarlo porque marcó uno solo, pudiendo haber sido 5. Para que ellos se crean que pueden ser. Y el 10, la muy buena actitud. La actitud es el motor del diario vivir. Ese es el que nos ayuda, esa actitud es la que nos ayuda a ir pensando en lo que viene. Siguiente, Julián. Quise sumar algo a esto dentro de las características de los jugadores y de los atributos físicos, porque la altura o la estatura, como manejan en Europa, tiene un versus impulso. No es lo mismo, y está ahí Cristiano Ronaldo, que tú midas un 80, un 85, pero que salte 70 centímetros, como lo hemos visto. Entonces, una característica y un atributo físico que pasa la media, que pasa a unos niveles de alta competición. De igual manera, la velocidad con la resistencia. Y si me pongo a pensar en el peso versus el contacto, yo digo el peso de Messi, pero a la hora de cargar Messi tiene una fuerza increíble que nadie lo tumba. Entonces, son cosas que lo hacen mucho más fuerte y tiene un factor importantísimo. Y el pie dominante, un Messi zurdo, un Cristiano derecho, hay jugadores que manejan ambos perfiles, dejan mucho ejemplo para todos esos muchachos, que a todos esos niños que quieren aprender. A veces tenemos todos ídolos, unos ídolos que podemos seguir y mirar y saber qué es lo que hacen para que ellos sean de esa manera tan calidad durante muchísimos años y la gente lo siga disfrutando. Si retrocedo ahora en el tiempo, yo voy a hablar de alguien que ahora hace poco cumplió 80 años, que es Pelé. A Pelé yo lo vi jugar y lo pude saludar un día. Y los videos que muestran de Pelé, y Pelé fue un jugador de la calle y del potrero. Y yo digo,
¿Creen ustedes que hay un jugador en estos momentos que haya sido más hábil que Pelé? Yo digo que no. No ha habido todavía alguien que supere a Pelé dentro de las características y atributos. Entonces, Pelé con 80, nacido en la calle y en el potrero, todavía supera la escuela. ¿Por qué? Por las horas que le dedicó a este juego y a su perfeccionamiento. Y después le pongo los atributos de la personalidad, que aquí es un filtro, que es lo que llamo yo el filtro de calidad, dentro de una categoría a otra. Es que si en los atributos de la personalidad del jugador es fuerte o es frágil, porque el fútbol es un deporte de contacto. ¿Es activo o pasivo? Porque como dice Bielsa, un jugador que esté caminando en la cancha es porque no ha entendido qué está haciendo en un partido. En un partido hay que ser activos totalmente durante 95 minutos, hasta el tiempo que dure. ¿Activo qué es? En el momento del juego, con la pelota activo y sin pelota también ser activo porque soy defensor. Entonces, el día que el jugador comprenda esto, será otro jugador del Miguel. ¿Es calmado o es conflictivo a la hora de mantener las agresiones? Yo digo, ¿cómo es Messi? ¿Calmado o conflictivo? Y es el mejor del mundo. Entonces, todo lo tenemos que enseñar, poner a nuestros mismos muchachos a buscar y mirar espejos que les sirvan para el futuro. Y después, el más importante, ganador o perdedor. Uno conoce ese carácter. Y el carácter es muy importante en el fútbol. Sigamos, Julián. Vamos a la importancia del entrenamiento. Y he puesto primero el entrenamiento del cerebro. El fútbol empieza en el cerebro y termina en los pies. Y no entrenamos el cerebro. Nos entrenamos los pies y a veces no lo entendemos. Entonces, es una parte del entrenamiento. Algo aprendí yo que quiero compartir en esta noche. Algo que los españoles hicieron para ganarse por primera vez la Copa del Mundo y la Eurocopa. Esto lo extraje mucho de todas las circunstancias, leyendo todas las cosas que pudieron hacer varios entrenadores antes de levantar esa copa. Y era el convertir un equipo que era animador, pero no era ganador. España era animador en todos los mundiales, pero no era ganador. Entonces se pusieron la pregunta de cómo ganar siempre y le encontraron un camino a partir del cerebro. Y en el cerebro están nuestros pensamientos positivos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo las canalizamos para que lleguen a las acciones que vamos a realizar y terminemos dando buenos resultados. Es un camino muy bueno que dentro de la metodología del entrenamiento da excelentes resultados. Y después los métodos de entrenamiento, métodos de preparación. A veces gastamos más tiempo en lo que no debemos hacer el domingo en la competición y más tiempo en las cosas que no hacemos el domingo. Entonces, hay una circunstancia que discrepa dentro de las formas. Y hay métodos de preparación general que son aquellos métodos que no tienen ni balón ni oposición. Correr, velocidad, resistencia, fuerza, coordinación, flexibilidad. No tienen balón, ni tienen oposición, ni remate a portería. Entonces, esos son métodos que a veces les gastamos mucho más tiempo que los que realmente uno necesita para ser un mejor futbolista. Y están los métodos específicos de preparación general que ya tienen oposición, tienen el balón, tienen compañeros, pero no tienen finalización.
que también dejan de ser contextualizados del juego. Son ejercicios, son métodos descontextualizados. Y están los métodos específicos de preparación en fútbol, que son los contextualizados, que tienen oposición, tienen el balón y tienen las porterías para marcar gol. Entonces, cada uno diseña sus propios métodos de entrenamiento. Cada uno escoge cómo delinea su método de trabajo. No se trata solamente de copiar, se trata también de crear. ¿Qué es lo que yo quiero? Por eso las preguntas del inicio de la conversación. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a resolver ese problema de lo que demanda el fútbol? Para poder entregar el día de mañana jugadores de mejor calidad. Sigue, Julián. La mejora individual dentro del juego colectivo. Es un camino lleno de obstáculos. ¿Sí? Un camino de lo físico, un camino de lo técnico, un camino de lo táctico, un camino de lo mental para obtener un rendimiento. Todos nos volvemos competitivos y los roles que enfrentamos en cada misión táctica de un jugador de fútbol en el campo de juego, tenemos que saberlas desarrollar. Algo aprendí un día que hablé con Antonio Valencia, que es una anécdota que les puedo contar. Cuando él jugaba por la banda, le llevaban una estadística de cuántos duelos ganaba él o cuántos duelos ganaba el lateral. ¿Quién vencía a quién? Y dependiendo, si él daba positivo, jugaba. Si no daba positivo, no jugaba. Jugaba otro. Entonces, mire todo lo que tenemos que estar preparados para rendir en un medio como el fútbol inglés, donde poco a poco estamos llegando al 1 contra 1 constantemente por una zona del campo, en una tarea, en donde tengo mi par enemigo al cual yo tengo que vencer. Y con todo este argumento que está aquí, tengo que prepararme. Lo físico, estar fuerte. Lo técnico, ser eficaz. Lo táctico, ser inteligente. ¿Cómo lo venzo? ¿Cuál es el mejor terreno para mí vencerlo al rival? Lo mental, esa fortaleza y esos conceptos que en mi mente están preparados para vencerlo, para que me dé un resultado que sea luz verde para mí, que es el rendimiento. Y salga de una cancha pensando de que en este partido gané. Sigamos. El conocer el juego. Enseñanzas desde niños. La parte estructural que está compuesta por un sistema. Entonces, en este sistema estamos pensando en niños y yo hablaba del fútbol 5. En una cancha de fútbol 5, ¿cómo podíamos armar un sistema de fútbol 5? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1. 1, 3, 2. El niño va aprendiendo en una cancha de 30 por 40, con arcos de 2 metros. Todo eso lo aprenden. Eso es crecimiento a medida que van pasando. Del fútbol 5 al fútbol 7. Del fútbol 7 también hay un sistema que hay que jugar. 1, 3, 2, 1. Como quiera. O 1, 2, 3, 2. 2, 3, 1, perdón. 7 jugadores donde el 1 es el portero y nos quedan 6 jugadores de campo para hacer realidad situaciones que el muchacho empieza a tener el conocimiento del juego. Y después las misiones. ¿Cómo son mis tareas? Que es una obligación de nosotros los entrenadores enseñarles a nuestros jugadores. Las tareas y las misiones es nuestra obligación enseñarlas y hacérselas desarrollar y potenciar
a un jugador. Si nos pusiéramos a pensar, ¿quién juega el lateral derecho? Y el lateral derecho siempre le comentan a uno, tengo un muy buen lateral derecho. ¿Qué debe hacer primero un lateral derecho? ¿Atacar o defender? Entonces, ahí empiezan los errores de formación. A veces les gusta más que ataque, pero no defiende. Y la idea es que primero haga cumpla con las misiones, defender, y después las posibilidades que le dé el juego para atacar, la puede cumplir, y ese muchacho desarrolla mucho mejor su juego en el campo. Y por tercero, es esas características que yo añadí hace un rato. Esas características siempre tenerlas presentes de lo que es atributos físicos y atributos de la personalidad. Porque ese crecimiento es en el diario, en el ejercicio, en la tarea, en buscar perfeccionamiento, en hacer un ejercicio de coordinación perfecto, en hacer un ejercicio de finalización perfecto. Y si tiene error, inmediatamente como entrenadores, corregir, buscarle la solución al muchacho para que lo pueda hacer de la mejor forma, con un método de entrenamiento específico. Y la parte funcional del juego. Todos tenemos fases, ofensivas o defensivas, tenemos que saber de qué se trata todo, de qué sabemos va a desarrollarse en el juego. Hay una situación de las etapas que quiero profundizarle ahora en la siguiente, porque el juego tiene que saberse enseñar. Y como siempre me baso en el reglamento, esas etapas empiezan en eso, en las reglas de juego. Y los momentos de juego casi siempre dados por las pelotas quietas, por las transiciones, por el momento de que el fútbol es un juego transitorio. A veces la tiene el rival, a veces la tenemos nosotros, a veces atacamos, a veces contraatacamos, a veces hacemos ataques cortos, a veces hacemos ataques largos, a veces hacemos ataques rápidos, a veces hacemos ataques construidos. Entonces, todo eso es un sinnúmero de enseñanzas que puede tener un jugador desde la escuela, desde esa proyección. Siguiente, vamos a hacerles énfasis a esas etapas. Las etapas. Entonces, en el fútbol ofensivo, yo siempre pienso que es la primera construcción del ataque, porque generalmente de meta se saca muchas veces, y el saque de meta ha sido otra vez variado a una situación totalmente distinta que era de muchos años, que el balón tenía que salir del área. Ahora se puede jugar corto y esperar y atacar. Salir jugando. Es un saque de meta que los muchachos desde niños ya tienen que empezar a practicar, porque esta es la evolución. Hemos visto en equipos de primera y selecciones nacionales los horrores que se ven con jugadores que no están bien preparados para recibir un balón corto del arquero y que no tienen ese entrenamiento adecuado. Está el saque de meta, que es la primera construcción, que va hasta la mitad de la cancha. Esa flechita les muestra la mitad de la cancha. Esa primera construcción del saque de meta es hasta pasar la mitad de la cancha. Y viene la otra construcción, la segunda, que es entrar al campo rival. ¿Cómo le construyo yo? Pasar ese balón, hacer pasar. A veces hay equipos que no te dejan pasar de mitad de cancha y te toca jugar largo. Pero saber hacerlo desde niños, que la mitad de la cancha empieza otro partido totalmente diferente, donde hay una fase de creación
cómo vamos a romper un bloque defensivo y cómo vamos a finalizar una jugada dentro del área. Entonces, todo esto es un continuo aprendizaje desde los niños. Y después la etapa defensiva, también graduada en varias partes. El equilibrio. Defensivamente ser equilibrados. La reacción mía ante la pérdida del balón, yo fui el que perdí la pelota. ¿Cómo reacciono yo para recuperar la pelota? ¿Me quedo parado discutiendo? Corrección. Tienes que ser el primero que va a tener que correr por ese balón. La recuperación defensiva, cuando yo estoy pasivo, me pasó el balón a mí, yo tengo que recuperar posiciones defensivas. Recuperarlas porque es parte de mi misión para no dejar el equipo con uno menos. Y después, bloque defensivo, cuando yo ya estamos todos organizados, somos una telaraña que es imposible de pasar para recuperar la pelota. Entonces, son movimientos que son de dinámica y que son de mucha creatividad por parte de los entrenadores para enseñar en esos proyectos y en esas etapas del fútbol infantil, del fútbol juvenil, inclusive en la profesional, porque hay que siempre estar más complejos en trabajos, pero buscando mejor perfección en acciones defensivas o ofensivas. Seguimos. Y llegamos al final de este camino con obstáculos. Camino con obstáculos que empezó con un problema o que empieza con un problema grande, que es cuando nosotros recibimos a los chicos y es el contexto sociocultural del niño. ¿De dónde vienen nuestros muchachos? Yo siempre hago dos preguntas de comprobación o de diagnóstico, que llamo yo. ¿Dónde vives y a qué dedicas el tiempo libre? Y si le puedo anexar una tercera, ¿quiénes son tus amigos más cercanos? Porque si es un niño que quiere jugar fútbol, los amigos más cercanos no pueden ser gente que esté en indisciplina total. Entonces viene un sociocultural del niño difícil, lo económico, las dificultades que tienen para alimentarse, problemas que tenemos que buscar soluciones. El otro problema es la presión de los padres. Qué camino tan duro tener uno en papá adentro, forzando a su hijo desde pequeño a ser un jugador profesional sin hacerlo pasar por un proceso de formación. Es que tú vas a ser futbolista porque yo lo digo, ¿no? Y no es así. Ese muchacho tiene la presión de los padres, de los tíos, de los abuelos, de yo no sé quién. Pero uno tiene que saber formar y tiene que empezar con los niños, preguntando, conociendo cuáles son los problemas que trae cada día entrenamiento. Un día trabajaba yo en el Deportivo Cali y un chico de 14 años me llegaba casi dormido al entrenamiento y su carita lo decía. Pues él vivía a casi 2 horas de bus del sitio de entrenamiento de nosotros y se tenía que regresar 2 horas en bus hasta su casa. El muchacho se quedaba cansado tanto tiempo en un bus. Puede ser que algunos de ustedes son padres y tienen un hijo que le toca recorrer el bus toda la ciudad para venir a clase y para regresar. ¿Cómo llegan esos muchachos?
¿Y sabe qué le dije a la madre? Sáquelo de esta escuela. Esta no es la escuela. Tiene que buscar una escuela más cercana a donde usted vive para que el niño tenga un poquito más de concentración. La educación y la economía familiar. El fútbol es el salvador económico de muchas familias. El fútbol lo tienen como el salvavidas. Pero nos damos cuenta que, mira, tengo que contar estadísticas y experiencias para que se den cuenta de cosas. Yo estuve como director de Fuerzas Básicas del Club Nacional de los Militares en Ecuador durante un año. Fuera de todas las fuerzas básicas, que eran 6 categorías que competían a nivel nacional, los militares tenían escuelas en todos los cantones del país y cerca de 25.000 niños practicaban el fútbol para entrar a las categorías del Club Nacional. Puedo creer que en un año, con todos los que me llegaron, no quedó ninguno en ninguna categoría. Yo me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que les están enseñando? ¿Por qué no encontramos un jugador entre 25.000 para entrar a la formativa? ¿Qué es lo que pasó? Y la clave la descubrí después, la calidad de los entrenadores. Por eso doy aplausos ahora que se están consiguiendo licencias A, B, C, Liga Pro, para que nosotros estemos preparados para enseñar y tengamos un fútbol de mejor nivel. Acorde, y que yo como la experiencia que tengo les digo, gástenle no solo es fútbol profesional, hay vida en el fútbol amateur, en el fútbol aficionado, en el fútbol de formación hay vida, y sobre todo hay mucha enseñanza para tener argumentos y experiencias. Entonces, esta educación y esta economía familiar, todo el mundo piensa que el fútbol va a sacar de la pobreza a las familias en Colombia, y eso están totalmente equivocados. El cuarto paso que yo doy es encontrar ya sobre los 16 años el fútbol como carrera, que el muchacho se dé cuenta que tiene que pensar en el fútbol como carrera, de decidir, sin dejar de prepararse en su parte académica, que debe cambiar, debe ser diferente, debe buscar la forma de hacerse fuerte para poder sobrevivir, porque en esa edad de los 16 años hay muchos cambios, hay hormonales, de crecimiento, pasas de pubertad adolescente, hay muchas situaciones que te pueden hacer cambiar, hasta la talla, la estatura, tus pies crecen, tu cuerpo crece, hay muchas circunstancias que pueden pasar, y eso es un obstáculo también que hay que saltar. Después el quinto obstáculo, el debutar en primera. Yo soy de los que pienso en estos momentos que debutar es lo más fácil que hay. Si tú eres bueno y muestras condiciones o hay una norma en el campeonato, te hace debutar. En mi época era más difícil porque había más cupo de extranjeros, a veces era casi imposible debutar antes de los 20 años. Ahora se puede debutar, y yo he hecho debutar de por sí a jugadores de 16 años en Ecuador, o aquí en La Equidad, o en Junior, donde tuve la posibilidad de trabajar. Los miraba y los buscaba y les decía, esta es la oportunidad, pero esto es lo más fácil. Esto es lo más fácil. Lo más difícil es sobrevivir a primera división. Y si llegas a tener suceso, mire que tienes el camino libre y no le puse obstáculo. Si todo lo superas, llegarás a lo que todo el mundo desea.
y el mercado del fútbol lo da, ser vendido al exterior. Si tiene unos muy buenos fundamentos como los que hemos hablado, esté seguro que se quedan toda su carrera deportiva, 10, 12, 14 años en el extranjero, no vuelven. Pero si no tienes buenos fundamentos, a los 2 años están de regreso otra vez al equipo que les vieron hacer, sabiendo que el fútbol es altamente competitivo y cada día tengo que estar en mejor fútbol. Yo les he hecho un recorrido, les he hecho unos comentarios, espero que les haya gustado. Hay muchas cosas para hablar de fútbol, en lo específico ya del entrenamiento, pero por tiempo hemos querido compartir esta proyección. Muchas gracias. Julián. Buenas noches, muchas gracias al profe Armando Filippi por su presentación y pues quiero saber si hay alguien que tenga alguna pregunta, porque, ya nos llegó una, profe, para usted. Eh, Johan Pardo pregunta, ¿qué importancia tiene que el entrenador posea un modelo de juego dentro del desarrollo y una formación en el fútbol infantil y juvenil? Según entiendo acá en la pregunta. Mire, el fútbol infantil, volvemos al espacio. El fútbol infantil es más de desarrollo técnico, de perfeccionamiento técnico, pero con ideas tácticas. Obviamente, yo me inclino más como modelo de juego, el juego corto, que tengan juego corto, que se haga un juego asociado, porque el fútbol es un juego de oposición y colaboración, y la asociación es parte de esto, mucho más allá de crearles situaciones más complejas. Para mí lo más importante es que el jugador aprenda a hacer situaciones claras del juego corto y de ir de norte a sur en su modelo de juego, que no retroceda tanto la pelota, sino que el jugador que controle con izquierda siga con derecha y le dé profundidad al juego. Vayamos hacia la portería de norte a sur. Profe, Mateo Gómez, lo saluda, uno de nuestros deportistas que nos acompañó en la primera conferencia de 5 a 6, que muy buenas noches, no es una pregunta, es una oportunidad de agradecerle al profe por todo lo que le enseñó. Aquí le transmito el saludo. Y no sé si Muchas alguien gracias, más. Mateito. No sé Estoy si alguien, todavía esperando su explosión en la equidad. sí, listo, profe. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tengo los micrófonos abiertos para ello. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Julián, con gusto. Bien, profe, yo tengo una pregunta o quisiera, ¿qué recomendaciones le daría usted a estos entrenadores nuevos? Tenemos en la capacitación varios entrenadores jóvenes. ¿Qué recomendaciones le daría a ellos para triunfar en el fútbol nacional e internacional? Digamos, como lo hizo usted con la selección de Ecuador a nivel internacional. Julián, mire, mi proyecto de vida siempre fue algo importantísimo para mí. Yo me propuse jugar hasta los 36 años y lo cumplí. Apenas cumplí los 36 me retiré y quería hacer mi capacitación para ser entrenador. Lo hice la primera capacitación porque en Colombia era muy difícil. Me la hice la capacitación en la Liga Santanderiana, en el Inder Santander, como entrenador de liga, donde cada 10 módulos en un año para poder ser entrenador, y a mí me sirvió muchísimo. Recibí capacitación de la Federación Colombiana de Fútbol, primer nivel y nivel 2 especial, y aprendí cosas de planificación, de control del entrenamiento. Cuando ya me hablaron de hacer un microciclo, yo empecé a dudar. Dije yo, el fútbol profesional es ganar cada 8 días. Yo no puedo
pretender hacer un programa para ser campeón en 8 días. Esto es partido a partido, entonces el fútbol no se programa como un deporte colectivo diferente o un deporte individual. Entonces empiezo a crear mis propias conclusiones de que este juego era totalmente diferente y empezar a hacer bases en los métodos de entrenamiento. Y yo sí les doy como el mejor consejo de que le gasten 5 años, empezar desde abajo. Los niños, yo empecé con escuela de fútbol, una escuela que formé yo, que la llamé Talentos, y le dediqué un añito, y la verdad, los niños me enseñaron más a mí que yo a ellos. Y después tuve la fortuna de ya ser abiertas las puertas en el Deportivo Cali y pasar por todas sus categorías hasta llegar al fútbol de primera. Entonces, quemé todas las etapas. Ese es mi mejor consejo que les doy. Muchas gracias, profe. No sé si alguien más quisiera hacer otra pregunta, un comentario. Los micrófonos están abiertos. ¿Tenemos preguntas? Yo, Juli. Claro. Creo que Wilderman está preguntando. Luego voy yo, no se preocupen. No, solamente quería pues, primero agradecer por la temática del día de hoy. Esto en mi caso me abre mucho el pensamiento de querer poder influenciar a los chicos en el deporte. De verdad, muchísimas gracias al profesor. Wilderman, con mucho gusto. Yo sé que hay mucho por hablar, hay mucho tema por conversar, hay muchas diferencias socioculturales y deportivas entre Europa y Sudamérica, y hay muchos temas, ¿no? Nosotros sabemos que esta primera fase que tenemos nosotros en nuestros niños de 6 a 10 años es un proceso muy olvidado en Sudamérica, cosa que no pasa en Europa. Entonces, es como hablaba yo, es lo que sustenta a veces y por eso nos aterramos a ver jugadores tan limitados en primera división. ¿Alguien más? Profe Manuel. Sí, buenas noches, profesor Armando, y buenas noches para todos. Manuel, buenas noches. Gracias por su tiempo. Voy a intentar ser breve porque no tengo esa habilidad, lamentablemente. Pero quiero empezar por decir, profesor, que la primera capacitación que yo recibí en fútbol en mi vida la recibí de usted hace muchos años. En un pueblo que se llama Málaga, Santander. No sé si usted recuerde esa visita que hizo. No sé, yo estaba en bachillerato, con eso creo que digo todo. Y le mentiría si le digo que me acuerdo de algo de esa capacitación, le enredaría. Si se acuerda es porque fue algo bueno. Pero creo que todo llega a su tiempo. Y hoy, tantos años después, escucharlo y saber en lo que estoy y saber lo que quiero, creo que llega en muy buen momento. Por eso cuando Julián me comentó que estaba la opción de que su merced nos acompañara en este encuentro, a mí me causó mucha alegría, sumado a eso en lo emocional pues, de mi recorrido, pero también porque tengo la cercanía con algún jugador que estuvo bajo su orientación, bajo su dirección. Yo me acerqué preguntando por las metodologías del trabajo del profesor Suárez, y en la charla creo que el 80% lo mencionaba usted. Y ahí fue cuando yo dije, venga, tengo que buscar la forma y mire, hoy se me da el espacio de volverlo a escuchar. Todo esto para comentarle y para hacerle dos preguntas. La primera, discúlpeme mi desconocimiento, no sé si lo haya hecho, no sé si su merced se haya animado a escribir, no sé si tenga de pronto un libro o si lo esté pensando animarlo a que lo haga, porque hoy sentí un amigo aconsejándonos y esa cercanía, esa fraternidad debe ser muy rico disfrutarlo en un escrito. Y la segunda, profe, y siendo un poquito, no sé cuál será la palabra, confianzudo de pronto,
qué error quisiera que nosotros no cometiéramos? Tal vez en su recorrido propio, un error que usted haya cometido, que haya visto a otros entrenadores, a otros colegas, ¿qué advertencia nos haría para que no cometamos esos errores? Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y gracias, Juli y Fidel, por hacer posible este espacio. Muy amable. Bueno, mire, lo del libro sí lo tengo pensado. Casualmente hace poco felicité a Alexis García por tener la valentía de escribir un libro. Porque usted sabe que hay que tener valentía para poder plasmar conceptos, anécdotas y situaciones que puedan servir, primero que todo, de consejo. Segundo, yo uso el Twitter cada vez de enseñanza. Si usted me sigue en el Twitter, usted se da cuenta que yo le doy un mensaje a cada entrenador. Porque yo aprendí de la FIFA eso. Yo no me guardo los conceptos, sino que los comparto para que haya mejor fútbol. Siempre pienso en que haya mejor fútbol que el que vemos. Yo me quedo aterrado. Yo en eso sí soy muy crítico, ¿sí? Y a veces exagero. Pero yo les digo, mi pierna izquierda es mejor que la de muchos, con casi 60, o el año entrante cumplo. Le pego mejor yo a la pelota que los de 18 o 20 años con mi pierna izquierda. Y yo digo, ¿de dónde nació eso? Del trabajo, de la repetición, del querer primero yo. Mejorar una pierna que yo sé que el fútbol me la necesitaba. ¿Sí? El que poder cabecear un balón que yo necesité, sabía que el fútbol me lo necesitaba y yo tenía que prepararlo. Yo no sé por qué en el fútbol dejan las debilidades de los jugadores así, por encima. Y por la mejor jugada que hacen los catapultan. Y sabiendo que tienen muchas cosas. Y la segunda es que se la voy a decir claramente. El uso de la zona técnica. No cometan el error de vivir el partido de sus vidas ahí, ni de discutir con el juez, porque ese es el peor error que yo cometí al principio. Yo pensaba que yo era juez, que yo era entrenador, que yo era corrector, que yo era el analista de juego, que yo era todero. No, yo soy entrenador de un grupo de muchachos que entrené para presentar un examen y que el examen me lo están dando a mí. El día que yo pensé que iba a ser todero, que me distraje, ese es el peor error. Yo tengo que estar con mis 5 sentidos puestos en el juego. Y entonces muchas veces cometí el error y por eso en formación los pude corregir. Cuando yo dirigía la primera C del Bucaramanga, que usted me habla del Málaga, yo salía con un estrés emocional horrible, porque no nos ha enseñado que si usted no gana es como el acabose. Y no, yo aprendí que la derrota te enseña más que la victoria, porque te pone a trabajar. Y en la victoria vos no trabajas, ya te crees que está todo hecho y en la derrota te pones a trabajar. Entonces uno se da cuenta de que hay mucho por hacer. Ese es mi mejor consejo. Profesor, Dios lo bendiga, muchas gracias, muy amable. Manuel, con mucho gusto. Vamos con los micrófonos ahí. Una pregunta más o inquietud, sino para hablar. Fidel, ¿hay alguna en el mensaje de chat? No, ya no quedan más preguntas. Igual nuevamente agradecerle al profe Armando Piripi por sus buenas enseñanzas, a la Magister Catering, que pues igual ya tuvo que retirarse por trabajo, y igual a todos los que nos acompañaron en esta noche, ya en estos 2 días de encuentro, agradecerles por su compañía. Igual comentarles que el día de mañana pues ya tenemos nuestras 2 últimas ponencias. Acá una a cargo de nuestro profesor Manuel Millán, que nos está acompañando y nos acompañaron los 3 días, y del profesor Pablo Arias. El profe Enrique Arias.
mañana todo el tema de prevención y metodologías para el entrenamiento. Y como último, para nuestros participantes, mañana hay un premio por parte de nuestro patrocinador, SportShop. Entonces, mañana estaremos dando metodología para entregar el premio a nuestros participantes. Nuevamente agradecerle al profe Piripi por su participación en esta capacitación y despedir también a todos nuestros participantes. Muchas gracias por su tiempo y ya nos vemos mañana a las 6 en punto. Bueno, Julián, gracias. Gracias también por tu creatividad, por arreglar bien las diapositivas. Me las devuelve así como tan bonitas que me las dejó, las comparte. Compártalas porque yo sé que cuando uno habla y queda alguna constancia, uno recuerda qué es lo que quería decir con ese punto y ojalá les agrade y les sirva de algo para el futuro. Muy amables. Un abrazo. Claro que sí, profe. Muchas gracias.